Esta mañana voy a cerrar la serie lidiando con emociones tóxicas, así que vamos a terminar desintoxicados esta mañana, libres de cualquier toxicidad, cualquier cosa venenosa, mala, fea en nuestra vida. Así que esta mañana quiero cerrar con otra de las emociones, pero haciendo un pequeño resumen, quiero que vean este cuadrito con las emociones que hemos tratado. Hemos hablado acerca de temores, temor, la envidia, la codicia, el afán y la ansiedad, soledad, enojo, amargura, y esta mañana concluiremos con el orgullo. Si usted se ha perdido alguna de esas, pues puede ir a nuestro sitio en internet, ahí está en forma de video o en forma de audio, están los sermones previos y usted puede ahí verlo, escucharlo, revisarlo, criticarlo también se vale, así que es bienvenida a las críticas constructivas, obviamente, ¿verdad? La cara mía no la puedo cambiar, así que critiquen lo demás, pero eso no lo puedo cambiar. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre el orgullo y esta es una de las emociones en la que, déjeme decirle una cosa, todos en algún momento tenemos problema con esta. Y le voy a mostrar cómo, ¿verdad? Porque esta es una emoción que tiene dos caras y a veces pensamos que es solo la cara buena o a veces pensamos que es solo la cara mala. Pero comencemos definiendo un poquito acerca del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Aún el mismo diccionario define el orgullo de dos formas. La primera forma que define el diccionario es que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Por ejemplo, su hijo se graduó de la universidad. ¿Cómo se va a sentir usted como papá? Orgulloso, ¿verdad? Es el lado bueno del orgullo, ¿verdad? Oh, mi hijo, tengo un hijo que se graduó de licenciado, sacó un máster, sacó un doctorado. Uy, ese es un orgullo. Si se graduó de high school, ¿cómo se va a sentir usted? Se graduó de high school, y algunos dicen, es que en la familia nadie había llegado tan alto, ¿verdad? Así que bueno, qué orgullo, ¿verdad? Si usted se hizo abuelo, los abuelos ya no cabemos, ¿verdad? Qué orgullo, qué lindo eso. Y si se hizo bisabuelo, todavía mira hasta dónde ha llegado mi descendencia, ¿verdad? No quiere decir que está más viejo, sino que su descendencia ha avanzado y avanzado. Entonces, el orgullo tiene esa cara buena. Si su hijo se casó, su hija se casó, tiene esa parte positiva, es un sentimiento de satisfacción por los logros, esas capacidades, esos méritos que obtenemos. Esa es la cara buena del orgullo. Pero esta es la cara tóxica del orgullo. Y lo que dice esta definición es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Esa es la parte cuando se vuelve el orgullo tóxico, cuando ya empieza a hacernos daño y a hacernos creer que valemos más que los demás, valemos más que otros, que somos superiores a otros o que no necesitamos la ayuda de nadie, no necesitamos a otras personas. A mí no me gusta que me ayuden, a mí no me gusta que me digan esto, a mí no me gusta que me estén mandando. Hay personas que abren su propio negocio por eso, porque no me gusta que me manden. ¿Quién sabe? Ese es el orgullo que es enfermizo, tóxico y dañino. Y de eso vamos a hablar esta mañana. No porque el otro no se valga o no valga la pena, pero precisamente lo que estamos haciendo es tratando de curarnos nosotros en salud. Si usted no tiene este problema con el orgullo, qué bueno. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando nuestros niños empiezan a caminar y dan sus primeros pasos, les tomamos de la mano, ¿no es cierto? Los llevamos de la mano para que den sus pequeños pasitos que son más o menos de este espacio, ¿verdad? Y ahí van caminando y estamos cuidando y protegiendo de que no se vayan a golpear en todas las puntas de mesas que hay allí en nuestra casa y que caminen bien. Y los niños van así caminando, tratando de dar sus pasos. Pero llega un momento en que su niño, usted le toma la mano y lo que quiere hacer es soltarse. ¿Se recuerdan de eso? Papás, ¿se recuerdan de eso? Y se quieren soltar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el niño? Caminar solo, independiente, por su cuenta. Él está diciéndole, en otras palabras, yo lo sé hacer. Yo puedo. No te necesito.
Nos pasa a nosotros con Dios lo mismo. Cuando usted deja y suelta la mano de Dios, ahí empieza nuestro orgullo. Y le decimos a Dios, no te necesito. ¿Sabe cómo se lo decimos? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer su palabra, cuando nos enfriamos nosotros mismos y empezamos a decir, no, ya no voy a orar, no me quedó tiempo de orar, es que no tengo tiempo para orar. Estamos diciéndole a Dios, Señor, no te necesito. Y ese es el orgullo con el que el creyente más lidia. Esta mañana quiero llevarles a una historia en este capítulo 26 de Segundo de Crónicas. Así que le invito a que abra su Biblia o encienda su Biblia. Y si no tiene una Biblia, póngase a la par de un cristiano ahí para que pueda leer la palabra de Dios. Pero voy a leerles este pasaje. Segunda Crónicas 26 nos cuenta la historia ya por el año 790 antes de Cristo. Esa es la historia de un rey de la parte sur de Israel, la parte que se llamaba Judá. Y este es el rey Usías. En otro lado se le llama Azarías, pero realmente es el rey Usías. Reinó más o menos 52 años, 790 al 739 antes de Cristo, más o menos. Y entonces este rey fue un buen rey. Y este rey tiene una historia muy interesante. Y quiero leerla porque algo está pasando en Judá. Algo está pasando. En Israel normalmente los reyes eran más con tendencia idolátrica. Pero en Judá habían unos que sí, otros que no. Y este es uno de que comenzó bien jovencito, 16, 17 años, le tocó el reinado, pues ya su papá se había muerto, era el rey, entonces ahí era, si tenía 7 años no importaba, el que le tocaba el reinado, le tocaba, así como sucede ahora en el Reino Unido, en Inglaterra y todo eso, ¿verdad? Entonces le tocaba ser rey y comenzó siendo un adolescente, siendo rey. Así que tenía obviamente consejeros y personas que estaban alrededor de él. Pero mire la historia, qué emocionante esta historia. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años. ¿Hay alguien de 16 años aquí? Levante su mano. Tenemos 16 años ahí. Tenía 16 años, dice, y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Elat todavía existe hoy en Israel. Versículo 3 dice, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías, escuche esto, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mis descendientes. Y dice, él buscó al Señor y dice que hubo alguien que lo estuvo instruyendo en el temor de Dios. Qué lindo que podemos hacer nosotros eso con personas, instruirles en el temor de Dios, ayudarles en su crecimiento espiritual, sea su pariente, sea su amigo, sea un grupo en la iglesia, una célula, usted está instruyendo, ayudando para el temor de Dios. Y sigamos leyendo lo que dice la escritura aquí. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Versículo 7, Dios le ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Es un gran territorio. Luego Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Era un rey próspero. Entonces, se había multiplicado su ganado, se había multiplicado su territorio. Era un rey de aquellos que tenía de todo a su alcance. Y encima de eso dice que le gustaba, le encantaba la agricultura. Versículo 11 dice,
Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era de 2,600. Todos ellos eran guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados. Imagínense cuánta gente, cuántos soldados tenía este hombre, que tenían lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Dice que construyó en Jerusalén unas máquinas, unas catapultas diseñadas por hombres ingeniosos, y los colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, subraya eso en su Biblia, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Ahora póngame atención acá, qué interesante lo que está pasando acá. Un rey próspero, joven, temeroso de Dios, buscando a Dios, haciendo lo posible por acercarse a Dios, haciendo lo posible por, como usted y yo, tratando de cambiar, de que su vida pueda ser seguir las instrucciones de Dios. Un hombre hasta cierto punto obediente, y está ahí, Dios empieza a prosperarlo y a bendecirlo materialmente, pero dice específicamente, llegó a ser un rey poderoso. Llegó a ser un rey que tenía poder, que tenía fama y que tenía influencia. Eso no era tan común en ese tiempo. Cuando el rey se acercaba a Dios, Dios bendecía a ese rey. Dios prosperaba a ese rey. Y el tener un ejército de 307,000 personas, realmente era un gran ejército. Era un asunto que realmente era un desafío. Ahora, veamos lo que dice el versículo 16. Sin embargo, qué palabrita esa más difícil. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. El problema típico del ser humano, cuando tenemos, cuando prosperamos, cuando nuestra fama aumenta, aquel problema de que empezó allá en el huerto del Edén, de cuando Satanás le dijo la serpiente le dijo a Adán y a Eva, así que Dios les ha dicho que ustedes no deben comer de todos los árboles. No, Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Y el ser humano, el hombre ahí en ese espacio pequeño, decide que quiere ser igual a Dios. Decide que ese asunto de que Dios es Dios, no solamente le toca a Dios, yo también puedo ser como Dios, yo también puedo tener poder, yo también puedo conocer el bien y el mal, y empieza ese problema en el ser humano, allá en el huerto del Edén. Y aquí está unos años más tarde, diciéndonos, este hombre llegó a tener tanto poder, pero se volvió arrogante. Y mire lo que pasa en la historia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor, algo que era prohibido para un rey, no el hecho solamente de entrar en el templo, sino el hecho de que entró para quemar incienso en el altar. Y ese era el oficio que Dios había dicho, nadie lo puede hacer a menos que sea un sacerdote destinado y consagrado para eso. Y empieza a desobedecer la voz de Dios. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Y estos sacerdotes valientes, temerosos de Dios, amantes de la palabra de Dios, seguros de hacer la voluntad de Dios, desafían a este rey. Versículo 18 le dice, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde, con todo respeto, pero no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Y le dicen, salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios, el Señor, no va a honrarlo.
Los sacerdotes valientemente, porque con todo respeto le estaban hablando al rey. Y le dice, no, 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 señor rey, su majestad, usted no puede entrar aquí. Usted no puede hacer este oficio que nos corresponde a nosotros. Yo me imagino a esos 80 hombres sacerdotes parados al frente del rey y diciéndole, usted no puede hacer esto porque usted va a deshonrar a Dios. Usted está deshonrando a Dios con eso. Así que no haga, no avance, no queme usted el incienso. Y el rey tenía el incensario en su mano. Ahora, para mí esta es una oportunidad de Dios. Dios le está diciendo, tienes todavía la oportunidad de hacerte para atrás. Has sido orgulloso, te estás rebelando contra mí, te estás rebelando contra mi palabra, te estás rebelando con aquello que para mí es valioso. Y el templo es algo consagrado y yo tengo gente consagrada para esto. Y le está dando Dios la oportunidad a este rey. Pero mire la reacción que dice, versículo 19. Esta reacción de los sacerdotes enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. ¡Wow! La frente, literalmente, otras versiones dicen que empezó a salirle lepra en la frente. El castigo de Dios, la disciplina de Dios. Dice, al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron literalmente de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Porque Dios no es compatible con el orgullo. Lucifer allá en la presencia de Dios cayó por su orgullo. De hecho, muchos teólogos dicen que el orgullo es el centro o la base de todos los pecados realmente que comete el ser humano. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y aquí es un ejemplo claro de cómo Dios trata directamente, drásticamente, con el orgullo y con el orgulloso. Y ¿sabe una cosa? Este rey jamás se recuperó de la lepra. Sus días como rey terminaron aislado, porque los leprosos, era de acuerdo a la ley, los leprosos no podían estar con la comunidad, era una enfermedad contagiosa. El leproso no podía ir al templo a adorar a Dios. El leproso se privaba de toda relación cercana a él, incluyendo a su propia familia. Y entonces este hombre queda completamente aislado hasta el día de su muerte. ¡Ah! Tremendo. Porque hermanos, el orgullo, la arrogancia es pecado. El libro de Proverbios nos dice esto: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. A Dios no le agrada eso. Dios no quiere que nadie esté tratando de ser igual a Él, porque no podemos, no somos capaces nosotros. Y Dios está tratando el orgullo de este hombre. Y hay por lo menos 4 cosas que yo quiero que vean rápidamente ustedes, lecciones de esta historia. Nos dice, número 1, que el orgullo es un problema del corazón humano. Este hombre había seguido a Dios, había obedecido a Dios. Pero el poder, la fama, que nos digan qué bonito eres, qué guapo eres, y que nos estén diciendo y halagando, eso va inflando nuestro corazón. Segundo, este rey paró de examinar su corazón, y así que no debes tú parar de examinar tu corazón, porque el orgullo está listo para salir en el corazón humano. Y este rey se descuidó de eso y empezó a ponerle más atención a la fama, a la popularidad, a lo bonito que otros reyes decían de otras naciones, a los regalos que sin duda recibía de otros pueblos, de otras naciones. Le puso mucha atención a eso. El orgullo siempre lleva a la desgracia a una persona, ¿cierto? Así pasa. Y finalmente hay disciplina divina para el orgulloso. Dios nunca va a dejarnos así. Él va a tratar con nosotros. Si eres un hijo de Dios, Dios va a tratar contigo cuando eres orgulloso.
Así que no debemos soltarnos de Dios. No debemos soltarnos de esa mano de Dios. Cuando Él nos lleva caminando por el camino que Él quiere, cuando tú entiendes la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es para ti y que es contraria a tus deseos y a tus anhelos. Muchas veces lo que queremos hacer no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que nosotros deseamos no es necesariamente lo que Dios desea para nosotros, porque los deseos de Dios son mejores que los nuestros. Pero nosotros en nuestro orgullo queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, viene el fracaso. Así que hay tres verdades bíblicas que debemos reconocer con respecto al orgullo. Quiero mostrarles estas verdades. Número uno es que el orgullo es detestable a los ojos de Dios. Y por eso Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes no pueden estar en mi huerto. Su orgullo lo llevó a pecar, a desobedecer a Dios. Eso es detestable, Dios no se agrada con eso. La Escritura dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, aquel que mira a la gente inferior a él o a ella. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios se desagrada de eso. A Dios no le gusta eso. Dice que lo aborrece, lo detesta a Dios. A Dios no le gusta el orgullo y no le gusta que sus hijos sean orgullosos, arrogantes. ¿No es cierto que cuando no perdonamos a alguien, estamos volviéndonos orgullosos? ¿No es cierto que algunas veces personas vienen y nos dicen, perdóneme, llegué tarde, perdóneme, hice esto, y nosotros nos ponemos con una actitud arrogante, superior? Eso le desagrada a Dios. ¿No es cierto que a veces sabemos y reconocemos que hemos fallado a alguien y tenemos que ir a pedirle perdón y no lo hacemos por orgullo? Porque creemos y empezamos a justificar nosotros en nuestra mente, ¿verdad? No fue tan grave lo que yo le hice. No, yo estaba bromeando. No, pues esto no era. Y empezamos a justificar para nosotros no ir y pedir perdón a esa persona. Eso es orgullo. ¿No es cierto que cuando estamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y llega un empleado nuevo, nos creemos nosotros superior a él porque hemos estado 10 años en la compañía y este no sabe nada? Y le hacemos difícil el entrenamiento porque somos orgullosos. Porque queremos que pase todo lo que yo pasé para aprender. A mí me costó, a mí nadie me enseñó y este viene, qué fácil se le están poniendo y hasta con un sueldo mayor que el mío. Y nuestro orgullo nos hace pisotear a esa persona, nos hace poner a un lado a esa persona y verlo como una persona de segunda clase. ¿Sabe usted que en el barco, en el Titanic, ese famoso barco, habían diferentes niveles en donde las personas, los que viajaban, podían viajar? Y el tercer nivel, o sea, el nivel más bajo, era el nivel de la gente que había pagado apenas un poquito y no podía gozar de todas las instalaciones del Titanic. Y a veces creo que así es en la vida. Pareciera como que a veces tenemos un deseo, un sentimiento inflado de superioridad hacia otras personas. Y menospreciamos al que se acaba de convertir, menospreciamos al que acaba de llegar a la compañía, menospreciamos a este vecino y empezamos a seleccionar nosotros a la gente y a vernos nosotros como superiores. Dios detesta eso. La segunda cosa que hace el orgullo es que trae destrucción y fracaso. Y eso es lo que la Escritura nos insiste y nos dice, no hay nada bueno en ese orgullo. No hay nada bueno. Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad viene la sabiduría. Cuando somos humildes hay sabiduría, pero cuando somos orgullosos viene el fracaso, viene el oprobio. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. A usted, yo le pregunto a usted personalmente, ¿le encanta a usted estar con personas que solo hablan de ellas mismas? ¿Le encanta a usted estar con personas que les encanta decir cosas bonitas de ellos,
que solo ponen atención a lo que ellos dicen, que cuando usted empieza a hablar, ellos le interrumpen porque ellos no quieren escuchar la historia suya, pero quiere que usted sí escuche la historia de ellos. ¿Conoce usted esas personas? Yo sí, conozco un montón. Y caen mal. Hay que ser honestos, caen mal. Yo me recuerdo en el seminario tenía un compañero que este trabajo lo hice aquí así y todos ahí, solo se oía un gruñido. Nadie le gustaba eso. Usted llega a una compañía y aquel está hablando así, yo hice esto, yo fui allá, yo viajé aquí, yo viajé. Ya cállate, dan ganas de decirle, ya cállate, cierra la boca. Empiezan a hablar de ellos y ellos y ellos. Ellos son Superman, ellos son la Gatúbela, no sé qué más son, pero ellos son de todo, todos los superhéroes son ellos, porque ellos han hecho esto, porque ellos han construido aquí, porque ellos han hecho allá. La humildad, dice, la altanería lleva al fracaso, pero dice que la humildad es sabiduría. Así que no hay nada bueno en eso de ser orgulloso. Y tercer principio o tercer verdad bíblica es que es contrario a la ética. El orgullo es contrario a la ética del reino de Dios. ¿Sabe una cosa? Y voy a leerles un pasaje de la Escritura. Jesús por eso no vino con pompas y naciendo en un palacio ni nada de eso, porque Él vino, como dice la Escritura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién vamos a imitar nosotros? A Jesús, ¿no? Esta iglesia es acerca de Jesús. Aquí no hablamos de otra cosa, este es de Jesús. Somos seguidores de Jesús. Eso es lo que estamos motivándole. Si usted no ha seguido a Jesús, le invitamos a que siga a Jesús. Pero esta es iglesia acerca de Jesús. ¿Y vamos a imitar a quién? ¿A Brandon? ¿Pastor Brandon? ¿Pastor Chad? ¿Pastor Omar? No, por favor, no me imiten a mí. Si algo van a imitar de nosotros es que estamos siguiendo a Jesús. Sigan a Jesús, hermanos. Sigamos a Jesús todos, por favor. De eso se trata esto. Y Jesús dijo, yo tengo una nueva ética en mi reino. Y estas fueron las palabras del Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes, dice Jesús, entre ustedes los discípulos, los seguidores de Jesús, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dice, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. ¿Qué le parece? En El Salvador decimos yuca, eso es yuca. Está difícil. ¿Cómo yo soy el mayor? Hermano, yo soy el pastor, yo no vengo a servir acá. No, Jesús dice, olvídalo. No, pero es que yo soy el jefe y en mi compañía. Sí, el mayor dice que tiene que actuar como el que sirve. Jesús está diciendo, no es de creerte más, no es de verte como superior, no es de que aquí no se trata de un título y que eso te da autoridad mayor. No, tú eres igual que los demás y tienes que servirles. Así que estamos aquí para servirnos. Aquí no es, esos sugieren, no me dieron el boletín en la puerta. Qué bárbaros. ¿Y a qué vienen entonces, pues? ¿Usted vino a sentarse o qué? Es un cambio en la ética del reino. El orgullo no forma parte de los preceptos de la ética del reino de Dios. Y si hay algo que vamos a estar haciendo el día que estemos ante la presencia del Señor, ¿sabe qué va a hacer? No vamos a estar mandando a nadie. Vamos a estar ahí postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Así que más vale que usted vaya ensayando ya. Porque vamos a estar postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar ante la gloria majestuosa de nuestro Dios, inclinados ante Él, porque va a ser realmente una actitud de humillación delante de Dios. Porque Dios no compagina con el orgulloso. El orgullo no es parte de lo que Dios realmente quiere en su reino. Porque fue así en la presencia de Él como cayó Lucifer, por su orgullo. Así que, hermanos, esos tres principios creo que son valiosos, importantes. Ahora, para terminar, quiero darles dos advertencias con esto del orgullo.
porque es muy importante que nosotros reconozcamos algo. Dios nos llama a esto, humildad, 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 sencillamente ser humilde. Ser humilde, sí, reconocer que hay cosas que yo hago solamente por la gracia de Dios, nada más. El poder que tengo es de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura. Sin Él, sin el poder de Dios, sin la mano de Dios, sin la intervención de Dios, yo no soy nada, ni puedo hacer nada. Así que Dios nos hace dos advertencias aquí y quiero mostrarla en dos pasajes. Número uno es en Romanos 12:16, dice, y está hablándole a la iglesia, a ustedes y a mí como iglesia, vivan siempre en armonía. Sabemos eso, ¿verdad? Armonía es, no nos vamos a estar peleando, tenemos unidad, vamos a guardar la unidad. Pero dice, y no sean orgullosos, porque hay algunos en las iglesias que son orgullosos. Porque hay algunos en las iglesias que quieren quitar la armonía del cuerpo de Cristo. Y continúa diciendo Pablo, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. No te creas. Si tú lo lograste, si tú triunfaste, que eso te vuelva más humilde en vez de más arrogante. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Así que nos hace esta advertencia, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es para vivir en armonía, número uno, pero segundo, es para mantenernos humildes. Y ustedes aquí están para hacerme más humilde a mí, y yo estoy aquí para hacerlos más humildes a ustedes. Y usted está aquí para ser más humilde el que está a la par suya. Si es su cónyuge, mejor todavía. Y usted está ahí también para ser más humilde el que está acá. Ese es el cuerpo de Cristo. Porque hay cosas que de ustedes, que de este grupo que no le va a gustar a este grupo, y de este grupo tampoco le gusta a este, y de estos a esto. Y hay cosas que no nos gustan de otras personas. Pero cuando entendemos, soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de la familia de Dios, y debo guardar la unidad, y Dios no quiere que haya arrogancia y altanería en mi corazón, entonces yo trato a los demás, como dice acá, dice que puedo tratar como iguales aún a la gente humilde y sencilla. ¿Ven la diferencia, hermano? Es práctico, esta es la advertencia de Dios, y dice, esto es lo que yo espero, esta es la ética del reino de Dios. Los discípulos se sacaban la espada y, ay, Señor, ahí tenemos una espada, ¿por qué no le matamos a estos y le damos un par de puñaladas a estos? Y Jesús le dice a Pedro, guarda la espada, Pedro. Ese no es mi reino. Ese no es mi ética. Segunda advertencia que Dios nos hace. Dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios está diciendo a través del apóstol Pablo acá que el dinero es nuestro examen del día a día que Dios nos hace con respecto al orgullo. Porque cuando, como sucedió con este rey Usías, la fama vino, la riqueza vino, los campos se hicieron más grandes, la prosperidad vino, ejército grande, victorias, buenas catapultas, arcos y flechas y todo esto, y esa belleza. ¡Ah, qué bonito! Todo lo que tengo. El rey solo tenía que decir, tráigame esto, y se lo traía. Y aquí Pablo en el Nuevo Testamento está diciendo, miren, a los ricos, adviérteles a los ricos, a esos que empiezan a tener, a prosperar y a recibir más dinero, que no sean orgullosos, porque eso se acaba. Yo no sé cómo Dios te ha prosperado a ti en este país, pero estoy seguro, convencido de que si tu nivel económico en tu país era muy bajo, muy pobre, estoy seguro, porque este país, por el sistema que tiene, has tenido la bendición de que tienes cosas que no tenías por allá. ¿Cierto o no? ¿Sí? Algunos de ustedes me han contado la historia de que una Coca-Cola se la tomaban entre 6 hermanos, ¿sí? Chupadita, ¿verdad? Hasta creo que el último se quedaba con la lata así. Porque era, qué rica la Coca-Cola, ¿sí, verdad? Otros no, otros tuvieron Coca-Cola, Pepsi y Dr. Pepper, ¿verdad? Entonces tenían que escoger.
yo no sé de dónde viene su contexto, pero he escuchado historias de algunos de ustedes. Al estar aquí, has tenido, Dios te ha bendecido, ha habido prosperidad. Felicitaciones a los que se han hecho ciudadanos recientemente, residentes, qué bueno, gracias a Dios, una bendición también, están más tranquilos ahora acá. Pero déjeme decirte, cuando viene la prosperidad, ten cuidado, porque entonces la tentación viene y tú quieres sentirte más y tú empiezas a lidiar con el problema de tu ego y te puedes volver altanero, orgulloso, como este rey Usías, al punto que se atrevió a desobedecer a Dios. Y ese es el peligro que Pablo nos está advirtiendo aquí. No confíes, nunca confíes en las riquezas materiales, porque se acaban, se terminan. Dice que confíes en Dios, Él es el que te provee de todo. Qué hermoso, ¿no? Dios provee de nuestras necesidades y en algunos casos nos ha dado más de lo que esperábamos. Así que dale gracias a Dios por el trabajo que tienes, la bendición que tienes, el dinero que tienes, que recibes, el salario, el sueldo que recibes. Gracias a Dios, dale gracias a Dios por eso. Pero jamás se te ocurra que es por tu capacidad, es realmente por la mano de Dios en tu vida. Y ese es el recordatorio de Dios. Seamos humildes. El orgullo no es parte de la ética del reino de Dios. El orgullo te va a llevar al fracaso siempre. Vas a fracasar, no vas a prosperar. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres humildes, que enseñemos a la siguiente generación humildad, a ser niños y jóvenes humildes también. Que puedan ser personas que podamos reconocer a Dios, que nuestros hijos puedan reconocer a Dios y que puedan tener el temor de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros, a vivir una vida humilde, porque Él dejó su gloria y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vino Dios a su Hijo, lo exaltó, dice la Escritura, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el lugar que Dios le dio a su Hijo Jesús. Y posiblemente Dios no está en contra de que nos alabemos y que le digamos a la gente qué bueno que haya prosperado, que lo felicitemos, etcétera, etcétera. Dios quiere eso también. Pero nunca que pensemos que esto es por nosotros mismos. Esto es obra sencillamente, profundamente de la mano de Dios. Así que, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. No sueltes la oración, no sueltes la palabra de Dios, no te sueltes de la mano del Señor. Porque así como el niño que experimenta solo, queriendo soltarse de la mano de su papá, de su mamá, y quiere caminar solo, termina golpeándose, así nos va a tocar cuando nosotros estemos soltándonos de la mano de Dios. Así que ánimo, hemos terminado con esta toxicidad de nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener emociones saludables que traigan bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia saludable, hermanos. Eso es lo que deseamos. Y las iglesias saludables están compuestas por personas imperfectas. Mire qué paradójico, ¿verdad? Esta no es la iglesia perfecta. ¿Sabe dónde está la iglesia perfecta? Mejor no le digo porque no nos va a venir otro domingo. Hermanos, Dios quiere que seamos una iglesia saludable, una iglesia que maneja bien sus emociones. Y eso comienza por mí, por usted, cada uno. Comienza conmigo, no con nadie más, comienza conmigo. Si yo no empiezo a hacer un cambio en mi vida, no puedo pretender que los demás cambien. Pongámonos de pie, por favor, y oremos al Señor, mientras el grupo de alabanza pasa acá y cantamos un último canto, para decirle a Dios gracias. Te reconocemos, Señor. El canto es para decirle gracias, Señor. El canto es para decirle, Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Padre, gracias por la Escritura y por el desafío que nos hace a caminar en santidad, en la riqueza
de la humildad, Señor. Cuánta sabiduría hay en ser humildes. Oh, Señor, y cuánto luchamos con el orgullo. Señor, que no nos apartemos de ti, que no nos alejemos de tu presencia, que no nos soltemos de esa mano segura, de esa roca firme, de ese refugio que eres tú, Señor. Que no nos soltemos, Padre. Ayúdanos a caminar afirmados en ti, Señor. Que cada día seamos como ese siervo que dice el Salmo 42, que brama sediento de ti, Señor. Que seamos como ese siervo, deseosos de ti, deseosos de estar en tu presencia, deseosos de orar, deseosos de estar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en esa seguridad. En el nombre de Jesús. Amén.